En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Quiero compartir hoy la segunda parte a este mensaje que creo va a traer mucha bendición a nuestra vida y a nuestro corazón. Segunda de Samuel 6:11 dice así, lea conmigo la palabra de Dios, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de ¿quién? De Obed, Edom, Geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. Eso es lo que dice la Escritura. Quiero que por favor busquemos también en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, en la Biblia Nueva Traducción Viviente, también va a estar en su pantalla. Segunda de Samuel 6, 11, dice así la palabra de Dios. El arca del Señor permaneció ¿dónde? En la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Eso es lo bueno de esta palabra que estamos compartiendo, porque Dios derramó una bendición a alguien que aceptó algo. Cuando nosotros le decimos sí a la presencia de Dios, cuando yo le digo sí a Dios, Dios va a ir ordenando todas las cosas y me va a bendecir a mí y a todos los míos. ¿Cuántos están aquí? Cuando, no me acuerdo cómo se llamaba ese juego, no sé cómo se dirá en otro país, pero cuando uno decía 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No me acuerdo cómo se llamaba ese juego. La escondida. Ya, otros jugaban otros juegos medio raros, pero no los vamos a nombrar. Pero escuchen, cuando nosotros aceptamos la presencia de Dios, queremos la presencia de Dios, viene bendición para los nuestros. Y hoy espero que pueda alcanzar a llegar a lo que quiero llegar, porque cuando vemos la historia de Obed-Edom, vemos que fue bendecido por causa de la presencia, pero el Señor esta semana me llevó a buscar un poco más de la palabra. Diga conmigo, tengo que buscar más de la palabra. Tengo que buscar más de la palabra. Y cuando estuve mirando más la Escritura, me di cuenta, hermano, de que la generación de Obed-Edom fueron puestos en lugares de honra, en lugares privilegiados. Tanto Obed-Edom como su generación fueron puestos en lugares importantes por causa de decirle: yo quiero a Dios y quiero su presencia. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias Señor porque tú nos permites estar en la casa de Dios, porque entendemos que es mejor estar un día en tu casa que 1000 lejos, Señor. Queremos, Señor, estar hoy día en tu presencia, recibir la palabra con fe, con expectativa, con gozo. Queremos, Señor, tener hambre de ti, Señor. Queremos aprender y que tanto los que están aquí, los que nos están mirando de algún lugar, reciban el consejo. Queremos que el Espíritu de Dios nos hable por la palabra, nos conmueva nuestros corazones y queremos recibir palabra de Dios y no de hombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. El Señor está con nosotros en este lugar. Amén. Amén. Estamos tocando un tema que se llama, diga conmigo, transformación. Diga conmigo, transformación. Pregúntale al que está a tu lado, ¿necesitas ser transformado por Dios? Mírelo usted con cara así. ¿Tú necesitas una transformación? Algunos están sentados, se conocen y saben que necesitan ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Algunos no le dicen nada porque quieren comer tranquilos.
¿cierto? Algunos quizás lo invitaron a almorzar y dice, si no le digo algo, capaz que la invitación quede ahí nomás. Escuche, estamos hablando la palabra transformación, porque en la primera parte de este mensaje, que se llama transformación, estuvimos viendo de que cuando Dios llega, Él quiere transformar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura dice que el que hurtaba ya no hurte más. El que decía palabras malas ya no tiene que decirlas más. ¿Cuántos dicen amén? No le voy a decir que mira el que está a su lado. Pero eso es lo que provoca la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada vimos que cuando Dios llega, y yo hablaba un poquito de mi vida, que cuando Dios llega uno se da cuenta de muchas cosas. Que por ejemplo, que tenemos que ser hijos de Dios. Que tenemos que pedir perdón por los pecados. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Entonces, la Escritura nos enseñó la semana pasada de que un hombre, padre de familia, quizás Obed-Edom estaba en un día tranquilo, un día cualquiera. El contexto de la Escritura, la historia, nos muestra que David tenía que tomar esa arca, que yo se lo decía que más o menos era como un cofre, pero tenía elementos importantes como eran las tablas de la ley, los mandamientos, el maná, eso que los alimentó en el desierto, y la vara de Aarón, dice la Escritura, que aún siendo un palo, reverdeció. Entonces, el arca tipificaba al pueblo algo importante. Cuando el arca estaba, la presencia de Dios estaba, el pueblo era, diga conmigo, bendecido. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Yo no creo que haya alguno que diga aquí, no, que quiero que me vaya mal, mañana comienza la semana, todo mal. Yo no creo que haya alguien aquí que tenga ese espíritu. Yo creo que todos queremos ser personas prósperas. Pero la Escritura nos muestra de que cuando David pensaba llevar el arca a Jerusalén, la historia muestra que hubo un accidente. Hubo un momento trágico, alguien murió en ese viaje, Usa, un hombre llamado Usa, y dice la Escritura que David a ese lugar le puso también otro nombre, porque había un hombre que falleció en ese momento. La Escritura nos muestra que por causa de ese momento, David dice, no, el arca no la podemos llevar todavía a Jerusalén, y la Biblia dice que el arca llegó a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y la Escritura dice que el arca estuvo, ¿cuánto tiempo? Diga conmigo, 3 meses. Si usted en 3 meses practica ejercicio, ¿cómo va a andar? Por un verano sin polera, ¿cierto? ¿Cierto? Usted no va a querer tirarse al agua con polera. Si usted por 3 meses practica algo, en usted se le va a transformar un hábito, ¿cierto? Si por 3 meses, mire, si por 3 meses usted orara, ayunara, leyera la Escritura, buscara al Señor con todo su ser y con todo su corazón, déjeme decirle que algo pasaría. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes dicen, pero es que vengo y no soy tan fanático. Entonces, ¿cómo quieres ver los cambios de Dios en tu vida? El pastor que nos estuvo hablando en el encuentro de matrimonio, dicho sea de paso que fue una bendición, decía, el ser humano muchas veces gasta tanto sus pulmones para otras personas y no invierte tanto tiempo para lo suyo o para Dios. Hermanos, la Escritura dice que un hombre que estaba en su casa recibió algo importante. Hay oportunidades en la vida que usted, cuando sepa que son de Dios, usted no puede cerrar las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Hay oportunidades que vienen de parte del corazón de Dios y usted no puede decir que no.
Y cuando esas oportunidades vienen de parte de Dios, déjame decirte que va a ocurrir lo que ocurrió en Obed-Edom. Fue bendecido él y toda su casa. ¿Está aquí? Ahora, yo quiero meditar con ustedes en esta segunda parte en textos bíblicos que nos hablan en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que nos hablan de la presencia de Dios. Yo quiero hablar con ustedes esto importantísimo, porque cantamos y decimos, amamos tu presencia, oh Dios. La cantó, ¿cierto? ¿Cierto? La cantamos, pero en la práctica, ¿realmente amamos la presencia de Dios? ¿En la práctica deseamos la presencia de Dios? Yo creo que ninguno de nosotros, como lo decía, comienza la semana o comienza el día, yo creo que de una u otra manera decimos, Señor, ayúdame. Usted se levanta, tiene que hacer un trámite, Señor, yo quiero tu bendición. Yo creo que de una u otra manera usted busca la aprobación de Dios en lo que usted está por hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 1, Éxodo 33 del 12 al 15. En la Biblia Reina Valera 1960 dice, si usted lo busca, pero voy a leer en la NTV, pero en la Reina Valera 1960, en el título, si alguno tiene Biblia acá, se va a dar cuenta que habla de la presencia de Dios prometida. Si hay algo que Dios promete para tu vida, es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El tema es, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Porque Dios ha prometido cosas para ti. Dios ha prometido cosas para ti. El tema es cuántos anhelan eso de Dios. Éxodo 33, 12 al 15. Quiero que presten mucha atención a esta lectura, porque esta lectura es un diálogo que tiene Moisés con Dios. Si usted nunca ha hablado con Dios, yo le invito a que comience a hablar con Dios, porque Moisés hablaba con el Señor. Mire lo que dice la Escritura. Éxodo 33 del 12 al 15 dice así: un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué les decía? Lleva a este pueblo ¿a dónde? A la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Versículo 13. Sí, es cierto que me miras con buenos ojos. Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Versículo 14. El Señor le respondió. ¿Cuántos saben que el Señor responde? Mira lo que le dice el Señor. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. ¿Y qué dice? Todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren escuchar eso? ¿Cuántos quieren escuchar eso? ¿Se da cuenta que es importante conversar con el Señor y el Señor te va a responder? Porque en esta conversación, en este diálogo que tiene Moisés, siendo bien sincero Moisés con Dios, el Señor le responde y le dice, quédate tranquilo, yo voy a ir contigo, todo te va a salir bien y te va a traer descanso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el versículo 15, entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. El primer texto bíblico que estamos viendo, y si usted lo quiere anotar como un punto, es que Moisés era una persona que anhelaba la presencia de Dios. Yo no sé si tú en el día a día tú anhelas la presencia de Dios, pero yo anhelo la presencia de Dios. Yo deseo que donde yo vaya, donde yo esté, donde tú te muevas, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Ahora, cuando usted lee esta parte de la Biblia, hermano, hermana, cuando usted lee esta parte,
Usted dice, bueno, este diálogo, vemos que Dios le dice, yo voy a ir contigo, mi presencia va a ir contigo, yo te voy a dar descanso. Pero cuando uno lee los versículos antes, hermano, Dios le dijo otra cosa primero. Dios le dijo, yo no voy a ir con ustedes. Y no voy a ir con ustedes porque ustedes son tercos, son rebeldes, son obstinados. No le voy a pedir que levante su mano ni nada de eso. Pero escuche, Dios le dijo al pueblo, yo no voy a ir con ustedes, voy a enviar mi ángel. Un ángel va a ir con ustedes. Y Moisés le dijo, a ver, yo voy a parafrasear esto por ahora. Moisés le dice, no, yo no quiero llegar allá. Porque Moisés, ¿a dónde tenía que llevar a todo el pueblo? A la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel y todo lo demás. Pero Moisés dice, a ver, yo no quiero a un representante, yo te quiero a ti. ¿Cuántos quieren al Señor? Ese es el tema, hermano. Yo quiero que Dios esté conmigo, hermano. La Biblia habla de un hombre llamado Enoc. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. A ese punto nosotros tenemos que llegar. Sentir de que Dios está contigo, caminando, moviéndose contigo para todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, yo quiero decirte algo. Nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios. Y esto es un consejo muy importante para usted. Yo meditaba en esta palabra hoy día, hermano. Hay una línea muy fina entre lo que es de Dios y lo que es tu sentimiento y tu carnalidad. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Porque tu sentimiento y tu carnalidad te puede llevar a tomar pasos, tomar decisiones, y su presencia no está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Hay emociones, presiones que te pueden llevar a tomar pasos y decisiones y su presencia nunca estuvo ahí. Por eso Moisés está diciendo, Señor, yo tomo la posta, ya que estamos en los Juegos Panamericanos, yo tomo la posta y yo voy a correr esta carrera, pero no lo voy a hacer solo. Señor, recuerda que estos son tuyos. En otras palabras, no son míos. Este es tu pueblo. Tú me diste una responsabilidad, pero yo te necesito a ti. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo quiero que meditemos en esto, porque nosotros tenemos que sentir la compañía de Dios. ¿Cuántos quieren sentir la compañía de Dios? Hermanos, usted que nos está mirando, no demos pasos, no tomemos decisiones, no avancemos si la presencia no está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra sociedad se mueve mucho por las emociones. El típico consejo que le dicen a las personas, no, haz lo que te dicta tu corazón. ¿Y qué dice la Escritura? El corazón es engañoso. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dicen amén? Entonces Moisés está diciendo, yo no hago nada si tú no vas conmigo. Entonces por eso, con el correr de la vida, usted se va a encontrar con personas que dijeron, no, es que Dios me dijo que lo hiciera y que incluso hasta recibí una palabra. Hermano, tenga cuidado con espiritualizar todo. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente tenemos que tener una palabra. Dios tiene que confirmarte algo. No te olvides de Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? Gedeón tenía una gran batalla, hermano. No eran muchos los que lo iban a acompañar, pero el Señor le dijo, mira, él le dijo al Señor, Señor, yo te pido, muéstrame señales. Y el Señor le dijo, bueno, mostremos señales. Y el Señor le mostró las señales habidas y por haber, para que él pudiera ser, sí, Señor. Salió un poco porfiado Gedeón, pero el Señor le mostró señales. Amén. Diga conmigo, tenemos que ser como Moisés. Anhelar la presencia de Dios. No te muevas si Dios no te dice que no te muevas.
No avances si Dios no te dice que no avances. Sométete a un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda, de intercesión, pero no hagas lo que quieres hacer porque una locura te lo mandó a hacer. Porque si Dios no está en el asunto, eso no va a terminar bien. Y te puedo dar una firma aquí, te lo doy firmado. Si Dios no está en el asunto, no va a ser prosperado. Porque esto no miente. No hagas las cosas por emociones. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, no hagas las cosas por emociones. No seas emocionalista. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacer las cosas porque Dios nos dice. Porque la Escritura dice en el versículo 15. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Hermano, cuán importante es esto, la toma de decisiones que usted tenga que tomar en todas las esferas de la vida, en tu trabajo, en tu matrimonio. Crisis matrimoniales vamos a tener siempre. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, hermano. Crisis económicas también, crisis de salud, diferentes cosas, pero que eso no les lleve a ustedes y a mí a tomar decisiones si no estamos anhelando que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Lo segundo, un texto del Nuevo Testamento, que ustedes lo conocen todo, Hechos 1:8. Dice, ¿qué dice? Que están leyendo arriba. Acuérdese que tiene que memorizar la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo segundo es que, si usted lo quiere anotar, el Nuevo Testamento nos habla de la presencia de Dios. ¿Dice ahí literalmente presencia de Dios? No lo dice, pero es lo que está diciendo, es lo que quiere decir esto. Porque, escuchen, el Señor dijo a los discípulos, ustedes van a recibir, digan conmigo, poder. Digan conmigo, poder. ¿Cuántos quieren poner las manos sobre los enfermos y esos sean sanos? ¿Cuántos quieren orar por alguien y sea sano? Hermano, ¿cuántos quieren orar por alguien y que la persona sea sana? Los veo ahí contaditos con los dedos con los que quieren orar. Escuchen, la Escritura dice, recibirán poder. El Señor les dijo, van a recibir ustedes un poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Yo la semana pasada lo explicaba rápidamente y les decía, nosotros en la actualidad no necesitamos como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ponía su seguridad en ese cofre que tipificaba, representaba la presencia de Dios, el arca. Pero nosotros hoy día, por cuanto tenemos el Espíritu Santo, la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En la mañana orábamos aquí con los hermanos de la alabanza, con los que trabajan en el sonido, porque anoche acá, este es un lugar que nosotros arrendamos para el momento, anoche aquí hubo ni le cuento cómo encontramos hoy día este lugar. Pero cuando orábamos y orábamos con los hermanos, decía, en nosotros está su presencia. En nosotros está su presencia y nosotros podemos hacer que la atmósfera de este lugar cambie por causa de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está diciendo en Hechos 1:8 que si la presencia de Dios está, van a hacer cosas poderosas, van a hacer cosas que otros no hicieron. ¿Cuántos quieren hacer cosas que otros no han hecho? Que Dios te use en cosas que otros no hicieron, llegar a lugares donde otros no han llegado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Yo me ponía a meditar en esto, porque hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? En el Espíritu Santo,
en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Diga conmigo Espíritu Santo. Diga conmigo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, hermano. Escuche, en el Antiguo Testamento, cuando Dios usó a los profetas, usó a las grandes personas que usted ve en la Biblia, el Espíritu Santo venía, ¡fum!, para una actividad específica, luego se iba. Pero en el Nuevo Testamento no es así. El Señor está con nosotros. Vámonos a la Biblia. En Lucas 11:13, mire lo que dice Lucas 11:13. Si ustedes, escuche, que son malos, saben dar saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios su Padre, que está en el cielo, dará ¿qué dará? El Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si tú lo pides, tú lo vas a recibir. Y va a estar contigo. Hay un texto que lo voy a tocar más adelante que dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser empoderados con el poder de lo alto? Eso está. Eso está. Dile que está a tu lado. Está a tu disposición. Eso está a tu disposición. Ya está. Pero tienes que ser como Moisés. Tienes que anhelarlo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no lo anhelas, si tú vienes aquí, andas ahí nomás, un cristiano, diría yo, a medio morir saltando, obviamente va a andar entre Tongoy y Los Vilos. Bueno, otro dicho más. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser personas que anhelemos la presencia de Dios y que amemos más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, Hechos 2, del 1 al 4. Mire lo que dice la Escritura. Hechos 2, del 1 al 4 dice, la Biblia Reina Valera dice, aquí habla de la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, ¿qué dice la Escritura? Y fueron todos, ¿quién fueron llenos? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí en el punto número 3, diga conmigo, el cumplimiento de la promesa de Dios. El cumplimiento de esta promesa que era la presencia de Dios. Escuche esto, y esto está para todos, no es para algunos. Dios no hace diferencia de persona. Esto está para todos. Si tú lo quieres, si tú lo anhelas, eso está para todos. Tienes que tener hambre, tienes que tener deseo de buscar más su presencia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el que busca, halla. Eso dice la palabra. El que busca, halla. Si usted está buscando, el Señor va a venir, te va a visitar, te va a sorprender y algo va a pasar. Porque es una promesa. El Señor le dijo, yo los voy a llenar, pero aquí en Hechos capítulo 2, aquí está el cumplimiento. Usted no puede solamente leer la Biblia y ver textos de la Biblia sin ver esos textos también cumplidos en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ver cumplida la palabra en nosotros. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Y número 4, rápidamente, Hechos 28:40, ¿qué dice? Perdón, Mateo 28:40 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está la presencia de Dios contigo? Siempre. Dios está siempre. Y dice ahí, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hermanos, hasta cuando todo esto deje de existir, el Señor está con nosotros. Y lo cuarto, le enseño rápidamente,
la presencia de Dios es una eterna compañía. La Biblia dice que el arca estuvo ¿cuánto tiempo en la casa de Obed-Edom? 3 meses. Hoy el Señor no te quiere bendecir 3 meses solamente. El Señor no quiere hacer algo de usted 3 meses. El Señor quiere estar siempre con usted. Dice la Escritura que el Señor nos anhela, diga conmigo, celosamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los quiero llevar, hablamos de que Moisés anhelaba la presencia de Dios. Hablamos de que hay una promesa de la presencia, del poder de lo alto. Hablamos del cumplimiento de la promesa. Hablamos también ahora, el número 4, hablamos de que la presencia de Dios es nuestra eterna compañía, si usted lo está notando. Pero yo quiero llevarlos a algo importante. En la Biblia, cuando usted, y esto es lo que el Señor me dijo que les diga. En la Biblia, muchas veces vemos a grandes personajes de la Escritura. Si yo le preguntara a usted con qué personaje de la Biblia usted se identifica, ¿con qué personaje de la Biblia se identifica? Alguno diría, con Sansón, por mi fuerza. Alguno diría, que es peluquera, Dalila. Escuche, ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Algunos se identificará con Pablo, otros con Moisés, otros con Noé, no lo sé. ¿Con qué personaje de la Biblia tú te identificas? Quiero llevarles a esto, porque mire, muchas veces hay personajes bíblicos que nosotros como son nuestros caballitos de batalla. Nos acordamos de ellos y decimos, este aquí, este allá, aquí. Escuche. Por ejemplo, nos acordamos de Adán y Eva, los primeros que el Señor bendijo, ¿cierto? Fructifíquense, multiplíquense, el Señor los bendijo, Adán y Eva. Quizá usted tiene algo en contra de Adán y Eva, no sé, cosa suya. Pero cuando yo me acuerdo de ello es a la primera pareja que el Señor derramó su bendición. Por ejemplo, si hablamos de Abraham, ¿qué diría usted? El padre de la fe, ¿cierto? Si habláramos de Moisés, un líder espiritual, un líder, pero era un líder espiritual y era un guía para el pueblo. Si hablamos de Josué, ¿qué podríamos decir de Josué? Guerrero, líder, fiel, compañero, apañador, estaba en todas. Ese era Josué. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Usted puede ver todos los detalles de David, pero la Biblia lo describe que era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos están aquí? Si vemos a Sansón, conocido por sus fuerzas, pero también por sus malas decisiones. ¿Está aquí? Si vemos a Salomón, ¿usted qué diría? Sabiduría, ¿cierto? Ahora, yo meditaba en esto. El Espíritu Santo me hizo llevar, y quiero que me vaya siguiendo hacia dónde vamos. Muchas veces vemos a estos personajes de la Biblia, pero pasamos por alto a otros que también están en la Escritura y quizás se les nombró una sola vez. Y después quizás hay otro pasaje más, pero no se le hace un gran realce. Ahora, por ejemplo, yo me ponía a meditar. ¿Usted conoce el nombre de la muchachita, la sirvienta que tuvo Naamán el sirio? ¿Se acuerda de esa historia? Naamán el sirio, un hombre valiente de un ejército que tenía lepra, pero había una sirvienta, una muchachita que era esclava. ¿Se dice su nombre? No aparece su nombre. Pero ella estaba en el momento indicado y le dijo, y yo creo que a lo mejor muy temerosa, le dijo, mi siervo le dijo, usted tiene lepra, no haya que hacer, no sabe cómo curarse, pero hay alguien, hay un profeta al cual usted puede ir y va a recibir sanidad. ¿Se da cuenta? Hay personajes bíblicos que de repente están ahí, pero fueron clave, pieza fundamental. ¿Está ahí? ¿Se acuerdan de las parteras del tiempo de Moisés? ¿Cuáles eran los nombres de ella? ¿Cuál era el nombre de ella? Escuchen,
Cifra y Fúa. Cifra y Fúa. Ahora, dos personas que estaban en la Biblia y usted dice, y las pasamos por alto, pero cuando el faraón dijo, tienen que matar a todos los bebés varones, a él le dijeron que sí, pero ellas temieron a Dios y no lo hicieron. No obedecieron la orden de faraón. Está aquí y ellas están registradas en la Biblia por eso. Está aquí. La Biblia nos habla de un hombre llamado Jabes. ¿Se acuerdan de Jabes? Alguno dirá James Rodríguez. No, no tiene nada que ver con el fútbol. Jabes. Jabes, cuya oración dijo, Señor, si tú me dieres bendición. Y dice la Escritura que Dios le otorgó lo que él pidió. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Entonces, y así seguimos con varios personajes que están en la Biblia, que de repente los pasamos por alto. Y uno de esos personajes que nosotros pasamos muchas veces por alto es Obed-Edom. Obed-Edom, hermano. Obed-Edom fue uno que dijo, sí, le tocaron la puerta. Aló, traemos algo para usted, adelante, pase. La presencia de Dios y todo fue transformado. ¿Está aquí? Muchas veces leemos la historia de Obed-Edom y lo pasamos por alto. Y él marcó un precedente importantísimo para su familia y para su generación. En Obed-Edom opera lo que es la ley de la siembra y la cosecha, hermano. Él dijo, yo quiero, aceptó y recibió. Recibió bendiciones para sus generaciones. Escuche esto, Primera de Crónicas 26, del 4 al 5, mire lo que dice la Escritura. Primera de Crónicas 26, del 4 al 5 dice, los hijos, dice aquí, escuche, los hijos de Obed-Edom también, ¿qué es lo que eran? Porteros, fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joá el tercero, Sacar el cuarto, Natalael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peltuai el octavo. Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. ¿A cuánto le gustaría que un día puedan leer los nombres de tus hijos, de tu generación? Pero al terminar quizás puede ser hasta en el testamento. En el testamento quizás usted ya no esté y usted dejó un testamento y que diga, mi hijo tanto le corresponde esto, mi hijo tanto va a llegar esto, bueno, este otro se portó más o menos, el perro. Escuche, y sin comida. Escuche, pero en el caso de Obed-Edom termina diciendo, escuche, que Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Escuche, preste atención, estoy terminando. Los expertos de la Escritura dicen que la bendición de Dios, que la presencia de Dios que estuvo en la casa de Obed-Edom, comenzó eso también a llegar y alcanzar a sus hijos. Hermanos, si usted y yo somos consagrados, nos rendimos realmente al Señor con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón y queremos amar su presencia, eso va a llegar a tus hijos. Yo no sé qué herencia le quieres dejar a tus hijos, a tus nietos. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice acá que es algo importante. Los nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Además, Obed-Edom tuvo un puesto de privilegio entre los porteros del templo. Para aquel entonces era un puesto de honra. Usted un día lo ponen en la puerta, un día domingo en la iglesia, si no me ponen en el púlpito, ¿para qué? Escuche, la Escritura muestra que Obed-Edom era uno de los porteros
del templo. Y era una tremenda bendición para aquel entonces. ¿Cuántos están aquí? Y sus hijos de Obed-edom fueron comisionados para administrar las provisiones que llegaban al templo. Vaya conmigo a la Biblia. Primera de Crónicas 26:15. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Crónicas 26:15 dice: y para Obed-edom, dice, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Tanto Obed-edom, tanto sus hijos y sus generaciones fueron puestos en lugares privilegiados, lugares de honra. Y finalmente, ¿sabe lo que es importante de todo esto? Que después que comenzó a pasar el tiempo, comenzaron a pasar los años, su familia seguía estando a cargo de ciertas funciones, de ciertas responsabilidades, por cuanto amaron la presencia de Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Cuando usted y yo abrazamos la presencia de Dios, tú estás firmando algo que va a bendecir a tus futuras generaciones. Obed-edom dijo: yo quiero y no quiero, yo quiero lo que viene de Dios. Yo no sé si tú quieres lo que viene de parte de Dios. Yo quiero lo que viene de parte de Dios. Escuche esto, resumo lo siguiente. Obed-edom sirvió en el templo, pero lo hizo con diligencia. Sirve al Señor con diligencia, con amor, con pasión. ¿Cuántos dicen amén? Obed-edom fue un ejemplo. Por eso yo nombré varios personajes de la Biblia, pero muchas veces cuando vamos a Obed-edom, fue bendecido por causa del arca, punto. No, fue mucho más que eso, hermano. Él fue puesto en lugares importantes. Fue bendecido en su familia. ¿Cuántos quieren ver familias bendecidas? ¿Sabe cuáles fueron las bendiciones que tuvo a su familia? Escuche, que estos son datos importantes. Tuvo 8 hijos. Oh, te acabaron los amén. Porque para ese entonces tener hijos era algo de bendición. Se acabaron los amén. Si tengo 1, tengo 2 y ando ahí nomás, dicen algunos. Escuche, pero Obed-edom, la bendición de Dios sobre él llegó porque también fue bendecido en la parte de tener hijos. Fue bendecida su descendencia porque pasando el tiempo su familia seguía sirviendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Que pase el tiempo. Su estadía en la tierra, no sé hasta cuándo el Señor nos va a decir: mira, hasta aquí llegaste. Como dijo mi papá, chao pillo. Hasta aquí llegaste. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en la tierra. Yo le pregunto, ¿usted sabe hasta cuándo va a estar? No sabemos. Pero sí sabemos que mientras estemos aquí, podemos sembrar nuestra vida delante de Dios y decirle: Señor, yo amo tu presencia, yo quiero tu presencia, yo tengo hijos, voy a tener nietos, y yo un día ya no voy a estar aquí, pero quiero que los que vengan después de mí digan: esa viejita hoy era media cargante, pero nos hablaba del Señor. Era judía. No voy a decir judía. Bueno, los chilenos me entienden. Pero nos hablaba del Señor. Nos hablaba la palabra. Nos mostraba con su ejemplo. Le gustaba el servicio. Venía a servir al templo. Y lo hacía con gozo, lo hacía con alegría. Oh, se acabaron los amén. Era un ejemplo en servicio. Hermanos, este hombre experimentó una transformación total. Total. Porque cuando la presencia de Dios llega, también llega para bendecir a los tuyos. ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? ¿Lo anhelas? Levanta tus manos al cielo. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que sus generaciones sean bendecidas?
Amén.